con desechos de madera, que se enfoca directamente hacia la vista y esconde a través de la topografía y la relación paisajística que va dando una estructura que refiere tanto la tipología con la morfología de las cosas. La que sigue. Aquí vemos cómo los elementos históricos, tanto de reciclaje como la relación topográfica, se van integrando en sí mismos y se van degradando a través de una relación, digamos que tipográfica o con un color en específico que siempre tiene una relación de óxidos. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Aquí vemos otro contexto igual al frente de mar, en una zona más al norte, y también una relación muy específica con la topografía, si se fijan lo accidentado, con la relación del frente de mar. La que sigue. En este caso se hizo un sistema constructivo que se llama bajareque, que es el palo de arco que tiene adobe adentro para proteger del viento y las inclemencias del mar, ¿no? Que va pegando toda esta referencia. La que sigue. Aquí vemos los interiores con desechos y estos azulejos específicos que están hechos por un pintor y que tienen esta referencia sobre los materiales y la relación de la luz. La que sigue. Tiene también una vista directa hacia el mar, por lo tanto la parte superior está completamente abierta hacia la vista y la referencia literalmente con el Océano Pacífico. La que sigue. Y vemos la construcción tiene una parte peculiar muy cerrada y que tiene una estructura translúcida con las ventanas tapadas por los palos y abiertas completamente hacia la estructura del mar. Entonces la relación de la intimidad, lo urbano y lo público se van refiriendo a través de las aperturas. La que sigue. Aquí vemos el acceso que se mete a una relación urbana, una puerta que se entra por la parte posterior para generar una relación de sorpresa cuando ves el mar. La que sigue. Este es otro contexto igual en la Baja California. Si se fijan, la aridez y la relación urbana bastante informal. Esto va generando una tipología en el trabajo. La que sigue. Y aquí se trabajó con una referencia de los desechos, ¿no? Entonces, esta es una zona, es una vinícola que está en la zona suburbana agrícola. Entonces, en este proyecto se trabaja con todo lo que está a la distancia de la mano como una relación contextual. La que sigue. Se manejan los desechos de las barricas, los desechos de las botellas de vidrio. La que sigue. Y empezamos a ver cómo la utilización de las barricas van generando una relación de sombra y sol. La que sigue. Y se van colocando estos louvers a través del manejo de los desechos. O sea, que todo lo que está en el contexto a la distancia de la mano no necesariamente es piedra, tierra, sino hay materiales que el hombre va desechando y que tenemos la necesidad de utilizar. La que sigue. Botellas de vidrio. La que sigue. De desechos que están específicos en la basura, pero con este pensamiento indígena contextual se van reutilizando. La que sigue. Aquí vemos colchones. La que sigue. Y vemos otros elementos de desecho que van generando una estructura tipológica en texturas que están diseñados para acumular los desechos, pero para generar un aislamiento. La que sigue. Aquí vemos un contexto diferente que si se lee con más cuidado, vemos una parte agrícola que tiene estas pequeñas piedras en las montañas más altas, una zona agrícola con los escurrimientos, el paso de la carretera, ¿no? Vemos una zona verde en la zona derecha y vemos estas pequeñas construcciones que son las situaciones de emergencia que están en el terreno, las que siguen. Entonces, esta es una construcción ahora hecha de piedra que tiene estas referencias porque está en la parte superior y entonces contextualmente tiene que hablar con las montañas.
como es una vinícola también, tiene esta extracción de aire caliente para generar una relación de control de temperatura bioclimática en la parte interior, la que sigue. Aquí vemos como por fuera tiene estas piedras con una colocación que se llama piedra seca. No son edificios que prácticamente no tienen ventanas, puesto que la luz viene de la parte del cenit y algunos poros hechos con botellas de vidrio, la que sigue. Aquí vemos en los interiores cómo tienen esta luminosidad y espacialidad muy interesantes, en el que se va matizando la luz a través de poner ventanas con color. En este caso se puso este color ambarino con fieltro para traducir la luz y poner la luz cenital en la zona del anejamiento, la que sigue. Aquí vemos la zona de producción, tenemos los muros con las botellas de vidrio como ventanas. En este caso se hace una relación como píxel. Como las botellas de vidrio tienen aire por dentro, entonces van conservando la temperatura, la que sigue. Eso pasa cuando las botellas de vidrio tienen una relación con la luz, van generando estas especies de lámparas o murales vitral que van generando esta relación tipológica muy interesante a través del manejo contextual y la relación de luz y sombra, la que sigue. Aquí vemos otro contexto diferente, vemos una zona urbana, ¿no? Y la parte de la relación, este es el estado de Oaxaca, ¿no? Y se ven muy, muy marcados las zonas que están intervenidas por el hombre y no. La que sigue. Esta es una casa que se hizo en los suburbios de esta construcción, de esta tipología. Tiene estos especies de dedos que tienen una relación tectónica entre las dos referencias del terreno. La que sigue. Aquí vemos la construcción, cómo está bajo tierra, está hecha de piedra y cómo los techos se convierten en jardines y se va desapareciendo la arquitectura. Y una de las búsquedas es hacer que la construcción tenga una referencia mucho más con la relación topográfica del contexto. Si se fijan en el entorno, aunque es una casa muy importante, no se ve hacia afuera y está metida y disimulada porque no tiene bardas ni estructura. La que sigue. Aquí vemos las tres piezas principales, las dos laterales que están hechas de piedra y la central que está hecha con madera y va teniendo esta referencia de usos de los techos. Es bien importante ver los entornos de los materiales de las construcciones vecinas. La que sigue. Aquí vemos el banco de construcción que sale del mismo sitio, ¿no? Se dinamita el banco de piedra y con eso mismo se construye. Entonces la referencia contextual es inmediata porque es lo mismo material que está abajo que se pone arriba. La que sigue. Aquí se construyó con todo lo que salió de la piedra, se va haciendo la granulometría y se van acomodando las piedras, plantando con los agaves que crecerán en un futuro para generar un techo más árido, pero que al mismo tiempo tenga que ver con el entorno inmediato. La que sigue. Aquí vemos ya la construcción en sí, las comunicaciones, los puentes que comunican cada uno de los dedos. La que sigue. Aquí vemos la parte de la alberca, que es un patio abstracto, en donde vas teniendo la relación específica entre los reflejos del agua y teniendo un patio delgado que es para generar sombras y no tener que techar. La que sigue. Aquí vemos la sala, ¿no? Cómo se comunica en el mismo material. Ese es el edificio central de madera, que es la zona pública. La que sigue. Y vemos la referencia, por ejemplo, de los materiales, ¿no? Tenemos la madera al interior mucho más trabajada, la madera al exterior está quemada y son los desechos de la cimbra y se va trabajando también con esta referencia de vibración de la línea, ¿no? La que sigue. Aquí vemos esta referencia, cómo se despega del suelo, el edificio es consciente que estorba, está sobre patas, está sobre la base de la piedra, que esa es la mina de donde se salió, de donde se sacó toda la piedra en específico, y el edificio central que está hecho con los desechos de la cimbra de las construcciones vecinas. O sea que todo está fabricado con el contexto inclusive de la misma construcción, la que sigue.
Aquí vemos estas relaciones igual a de una tipología, en este caso de madera quemada y la piedra, la que sigue. Ahora estamos en otro contexto diferente, en donde vemos la relación topográfica tanto de la vegetación y como la parte hídrica de un lugar mucho más tropical, ¿no? La que sigue. Ahí vemos cómo se cambia la topografía y la relación. Esto es en Valle de Bravo, es en el bosque, es en la punta de una montaña, por lo tanto la tipología y la relación con el entorno cambia. La que sigue. Es una obra en proceso que está justamente en la parte más alta de la montaña y esto hace que la construcción debiera ser lo más discreta posible y que no se vea de ningún lado. La que sigue. Entonces aquí se trabajó con los materiales de desecho del lugar, árboles que habían caído del viento, está muy lejos del siguiente poblado, por lo tanto el manejo de la construcción y los materiales son importantísimos, ¿no? La que sigue. Aquí vemos cómo la casa está enterrada, no se ve, está debajo de estos andadores que están ahí y para ir encontrando en un aspecto de sorpresa el elemento habitable. La que sigue. Ahí vemos como visto en la fachada posterior la parte que está volando en el cantil y las pequeñas porciones que se van descomponiendo hacia la parte de atrás. La que sigue. Aquí vemos una fotografía que está indicando la sala que todavía está en construcción. Son las columnas que están hechas con pinos muertos, que los metimos al interior de la sala, y esta escalera que está hecha con pedazos de los árboles que ustedes vieron en la primera fotografía, y eso va generando un trabajo tipológico sacado del mismo sitio. Entonces con la motosierra se esculpe una escalera hecha a mano, ¿no? La que sigue. Aquí vemos los materiales, está a punto de colocarse el piso, se ve la escalera hecho con los desechos de la madera, los pinos en una escala específica y la cocina en una parte superior, la que sigue. Aquí vemos la relación del espacio, cómo cae hacia la vista y cómo está trabajada, porque es una zona que tiene un viento muy importante, por lo tanto tiene que estar aislado de las inclemencias del frío y del bosque que está en el entorno. Sin embargo, es importante decir que la tipología del bosque al entorno se mete a la sala y eso hace que se mimetice de alguna manera la construcción con elementos naturales al interior. La que sigue. Aquí se ve el trabajo hacia el otro extremo, la parte de los árboles interior y el trabajo de la textura hacia el piso, pero siempre viendo la sensación de que estás en un cantil, ¿no? La que sigue. Aquí vemos el banco de trabajo de donde salió toda la piedra de construcción. Otra vez es este peñasco hecho de piedra, en donde se va trabajando para utilizar la piedra y los remanentes van quedando con esta inundación de agua que va generando esta pequeña isla con elementos escultorios en negro que van generando una relación con el fuego y los cuatro elementos que es el viento, el fuego y estos elementos que van generando una relación simbólica, la que sigue. Esta es una relación que se hizo durante el COVID, evidenciando la tensión acerca de esta escultura que está petrificada o metida dentro de la piedra y para referir en específico esta estructura que va a generar sombras a través del asoleamiento. La que sigue. Aquí vemos este es el cuarto del fuego, como tiene una vista muy importante y son elementos tipológicos muy intensos como es el bosque, como es la vista, como es el asoleamiento. Hicimos un cuarto para la noche para aislarse y diferenciar los usos de la construcción en específico. La que sigue. Ahí vemos cómo los techos están tapando la casa y los reflejos en específico. La que sigue. Y este es el interior del cuarto del fuego. Es un cuarto negro que tiene la chimenea en un espacio para que tú puedas entender la relación tipológica con el entorno y hacer espacios que vivan hacia afuera con mucha vista y otros que no tengan ninguna
iluminación más que hacia el cenit, y esto genera una referencia mucho más espiritual dentro del manejo de la arquitectura emocional. ¿A que sigue? Ahí vemos este proyecto donde están poniendo la chimenea y tú te vas a sentar en el piso y va a estar recargado y la luz va a ir cambiando en cada una de estas tonalidades. Son elementos que están hechos de ferrocemento con una cal que se pega con polvo de hollín para generar este fresco que va a ir generando estas sombras con reflejos específicos. La que sigue. Esto es lo que me interesó presentarles el día de hoy. La idea fue generar unas referencias de diferentes contextos para que se entienda por qué es diferente la arquitectura de una de otra, pues porque está enfocada del contexto, ¿no? Si ven nuestro trabajo, cada construcción es muy poco relacionada con la anterior o no tiene muchas referencias específicas porque el contexto de cada una es diferente. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, arquitecto. Yo la verdad es que conocí algunas de sus obras, pero bueno, ahora que veo y que entiendo un poco más el resto de sus obras, creo que me gusta aún más su obra. Quiero preguntarle a los chicos si quieren hacer alguna pregunta. Si quieren hacer uso de la palabra, escríbanlo en el chat. Ok, nos dice Oscar Daniel Alonso Reyes. Él es miembro de nuestra organización, pero de Baja California Sur, justamente de La Paz. Será muy interesante su aportación. Adelante, Oscar. Ok, muy buenas tardes a todos, también a usted, arquitecto. Hola. Yo conozco algunas de sus obras, obviamente, como dijo aquí mi compañero Isaac, conozco lo que es el Parque Acuático del Coromuel. Yo soy de aquí de La Paz. Y yo me acuerdo cómo era el parque acuático antes de hacerse toda esa obra tan grande. Que, por ejemplo, la zona pues comercial, si pudiéramos decirlo así, estaba más cercana a la zona de la costa, donde la gente normalmente se bañaba y se metía al agua, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué esa zona, la zona donde están los pequeños comercios, las tienditas y todo eso, se fue hacia un nivel más alto? Porque estamos de acuerdo que la obra tiene muchas variaciones de nivel, es algo muy grande también por el contexto que estamos en un cerro, que es el de la Calavera, y es la carretera escénica. Bueno, lo que sucede es que primero se trató de tener la mayor cantidad de playa posible, ¿no? Entonces, eso sí se logró, se multiplicó 700%, porque solo tenía un pedazo y luego tenía un restaurante que estaba encimado con los coches atrás, ¿no? Entonces, lo que se hizo fueron las contenciones, haciendo la referencia de poner los coches junto a la carretera y utilizar la arquitectura como topografía para que fuera conteniendo la montaña, ¿no? Eso tiene varias variaciones. Primero, pues es más barata la obra porque la misma arquitectura contiene, y la otra es que tienes diferentes perspectivas y vas bajando paulatinamente de donde están los coches hacia abajo. Entonces, lo que estás buscando es diferentes ambientes, ¿no? O sea, hay muchas formas de utilizar el Coromuel. Para eso eran los dos puentes que se iban a hacer, que solo se hizo uno, y tenía un jardín botánico subacuático, que era el proyecto inicial. Entonces, el mar tenía muchas formas de utilizarse, desde abajo del agua con periscopios hasta la parte superior, a donde está cerca, digamos, del cerro de la Calavera, ¿no? Entonces, el remate de la playa es uno, pero también las otras formas de utilización, y no es lo mismo estarte remojando con la panza en el agua que estarte echando una chela abajo de un honguito con arena, que después estar en un restaurante, que después. Entonces, todos estos usos hacía que la diversidad pudieran utilizarlo todo tipo de personas con diferentes edades, y restaurantes que al final ya nunca los echaron a volar porque creo que hubo un problema de corrupción o no sé qué pasó. Pero lo que sí es interesante es que el club de playa sí se usó,
no se puso ninguno de los comercios, pero la gente lo hizo suyo y lo siguen utilizando todo el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? ¿En dónde se iba a colocar el otro puente? Porque pues Eh, conocemos nada más el que está. sí, era una letra B, o sea, solo le pusieron un dedo y le faltó el otro, ¿no? Que era, Ah, también los toboganes eran mucho más adentro del agua y la mitad del parque estaba dentro de la zona del agua, porque es muy somera el agua y no hay olas, entonces puedes caminar muchos metros hacia adentro y no tiene corriente. Entonces eso permitía que la gente que no supiera nadar podía estar adentro del agua y muchos de esos usos se hicieron así, pero por razones ya en la construcción y de permisos con la Semarnap, etcétera, limitaron y hacía, además de que el fabricante de los que era muy malo, lo trajeron de Monterrey, el que hizo los toboganes, que creo que al final ni sirvieron. sí, Por eso los ubicamos al final, porque lo más estorboso y pinche eran los toboganes, entonces los pusimos hasta arriba de la montaña para que también tuvieran mejor, más interesantes y te liberaran la playa. sí, de hecho, de los toboganes, de los dos que están, el que está más cercano es el que se utiliza. El otro, sinceramente, bueno, a mí nunca me ha tocado utilizarlo y nunca he visto yo que se utilice, que de hecho está como de una manera oculta, porque el mismo cerro da una curva que tapa ese segundo tobogán. Ese era el chiste, que se usara la totalidad del terreno, ¿no? Era inhibir los coches y fomentar el manejo peatonal y que la gente utilizara. De hecho, metimos muchos cientos de camiones de arena extendiendo el área real de lo que ahora es la playa, ¿no? Entonces, esto creo que funcionó bien. A mí me parece que después de los años y haber visto, se ha defendido en contra inclusive de la política, ¿no? Entonces, estaría padre que los paseños tomen posesión bien del lugar y si lo echen a volar, ¿no? Sí, de hecho, como le digo, yo sé aquí a la playa donde más frecuento es ahí al Coromuel, es pues la más popular y aparte porque es la más cercana, ¿no? Pero es la que es la más común que se utiliza, así que pues el proyecto pues sí ha sido un éxito. Gracias. Está muchas gracias. Perfecto, gracias, Oscar. Tenemos una pregunta en Facebook, en la transmisión. Dice Vainilla Hernández, la cuestión de la cimentación en sus construcciones, ¿cómo funciona? Igualmente Oscar, con sí, la cimentación es un tema muy importante, digno de una plática, porque la cimentación en realidad es una herida que tú le haces a la Pachamama, ¿no? O sea, tú cortas cercenas y luego metes, no sé, concreto, acero o piedra. Nosotros estamos optando por hacer que las cimentaciones sean utilitarias, ¿no? Ese es uno de los primeros temas. Estamos utilizando muchísimo pilotaje, estamos haciendo muchos palafitos para que las especies sigan migrando en la parte baja, ¿no? Entonces, hay una referencia, pues el tipo de suelo te va a definir un poco la cimentación, pero siempre estamos tratando de usar losas de cimentación, cimentación corrida o pilotes específicos sueltos. En el caso de las construcciones de piedra que ustedes vieron, bueno, pues era tan duro el suelo que no hubo necesidad de meter zapatas, ¿no? Entonces solamente se perforó y se hincaron estructuras de acero para soportarse, ¿no? Entonces cambia mucho de tierra, pues son muros lineales. Las construcciones de tierra necesitan una zapata lineal y luego tienen una parte de escurrimiento y de rebote de agua, ¿no? Para controlar el deterioro. Entonces, son sistemas constructivos que depende del material, pues también te va a decir desde la cimentación. No es un diseño aislado, sino son sistemas constructivos que tú adaptas en un sistema contemporáneo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Beni Jesús Jiménez, adelante, por favor. Buenas tardes, arquitecto. Hola. Tengo una pregunta referente a la obra que realicé en Oaxaca. Tengo dos, realmente. ¿En qué área de Oaxaca fue? Porque me parece que se parece mucho a Mitla. Y dos, ¿por qué utilizar específicamente ese sistema constructivo
del apisonamiento de la tierra cuando en Oaxaca ya existe el precedente del adobe y, y del uso de la piedra y específicamente en Mitla. Y otra pregunta, eh, sobre el almacén de agua que realiza en esa zona, ¿cómo la realiza? ¿Qué procesos o tratamiento lleva? Porque pues, es una zona muy árida. Entonces, ¿cómo resuelve usted el tiempo de almacenamiento? Bueno, sí es en Mitla, es en Sagá, que es el pueblo que está atrás de Mitla, ¿no? Es muy, muy cerca, son los suburbios de Sagá. Bueno, pues te doy un informe. Las ruinas de Mitla están hechas con suelo cemento, están hechas con tierra pisonada y después están cubiertas con piedra, que es el mismo sistema constructivo que nosotros usamos. O sea, sí es un sistema ancestral dentro de las zonas de Oaxaca. El adobe no es no es solamente descriptivo de Oaxaca, ¿no? Existe el cob, está el adobe, está el tapial, está la tierra colada. Hay muchas formas de manejos de tierra natural en función de escalas y tamaños, ¿no? Existe la tierra compactada en muchas regiones. De hecho, en Mitla las construcciones históricas están hechas con ese sistema. Por eso se utilizó ese en específico, porque lo que más tenemos es tierra, ¿no? La piedra, pues es piedra de río, o hacen cantera que hacen heridas sobre la montaña. Eso es lo que hay en esa zona. En la parte de los pluviums o el manejo de la captación de agua, pues el tema cuando tú vas a captar agua de los techos, en realidad el problema es el almacenamiento, ¿no? Porque con una sola lluvia torrencial se llenan las cisternas en una sola patada. Aquí en el caso de la mezcalería sí es muy sofisticado porque tenemos agua de lluvia, que es la parte de captación de agua, que después tenemos el manejo de las aguas del pozo, luego tenemos el manejo del agua para hacer mezcal y después tenemos los procesos del agua gris y luego las aguas negras, ¿no? Entonces aquí se separan las aguas, digamos, de lluvia, que son las aguas más limpias, pero aunque hay que purificarlas a través de filtros. Después se hace una planta de tratamiento simple para las aguas que no tienen ningún proceso inicial. Cuando pasas al segundo paso, que son las aguas grises, que tienen que ver con lavabos, lavado de pisos, etcétera, en los procesos de la hechura del mezcal, tienen una planta de tratamiento y después las aguas negras tienen otro. Entonces tú le das 3 vueltas al agua y la última vuelta la metes al excusado para que salga el agua gris, la cual tú tienes en un biodigestor, una parte biológica que es una alberca que está abierta y que tiene plantas que van purificando y después se utiliza para el cultivo. Entonces el tema de que no deje salir el agua en ninguna forma es un trabajo que es muy importante desde la captación de la bruma hasta la captación del agua de lluvia. Perfecto, muchas gracias. Jesús, tenemos otra pregunta de Nayeli. Adelante, Nayeli. Oh, hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, el proceso de diseño. O sea, primero se pensaría como en la solución a las necesidades o en el sistema constructivo o sería como algo mezclado. Y segundo, ya teniendo todo esto resuelto, por ejemplo, llegar a un lugar, ¿cómo es esta búsqueda de qué sistema constructivo usar en cuestión de que sea una alternativa ecológica, por ejemplo, en un lugar donde no podemos ver los precedentes de lo que se ha utilizado antes, como por ejemplo alguna locación urbana demasiado desarrollada que no deja ver alguna otra cosa más que concreto? Bueno, en realidad es un proceso integral, ¿no? Cuando tú haces un análisis contextual, tienes que referirte a todo lo que está en el contexto, ¿no? Los franceses le dicen el terroir, que es la tierra, lo que crece en ella, la humedad, ¿no? Los manejos hídricos dentro del agua, lo que quede de seres vivos o los seres vivos que son los usuarios originarios del sitio, la relación cultural como las culturas originarias indígenas y etcétera, desde la antigüedad hasta la edad moderna, la referencia de las vistas, los materiales que están en el entorno, te van dando una serie de datos que te van a ir orillando
hacia un sistema constructivo o hacia una tipología en específico. Acuérdate que el material tiene un alma, ¿no? Esa es la parte semiótica del material. Entonces, si tú utilizas piedra, pues es un símbolo en específico de durabilidad, ¿no? O de pesantez. Si tú haces madera es una cosa, si la madera está quemada le sucede otra cosa, si lo haces con tierra, si es un sistema constructivo o otro, ¿no? Eso es importante para ir definiendo el entorno en específico. Todo entorno tiene que ver con la lectura del sitio. Entre más abusado y más viejo y más estudios tienes, pues vas revisando con más cuidado. Por ejemplo, nosotros revisamos la parte química, la parte física, la granulometría, los colores, las texturas, la historia del paso de los seres vivos contra la relación de biomimesis, las arañas, las hormigas y todo lo que va sucediendo tiene una estructura tipológica que se traduce para combinarse a través de la geometría descriptiva. Entonces, en la búsqueda de la relación entre las partes, que esa es un lenguaje que se llama geometría, el sistema de proporciones entre las mismas, más la relación física del terreno. Un terreno largo, un terreno redondo, un terreno cuadrado, pues tiene unas referencias diferentes más, la relación del viento, el sol, las lluvias específicas y el manejo que ha tenido la gente en el entorno, ¿no? O sea, la relación de la evolución de los conocimientos, porque nosotros no tenemos suficientes conocimientos, pero sí tenemos una evolución histórica en nuestros ancestros, ¿no? Entonces, el pensamiento indígena contemporáneo es muy importante para leer a través del conocimiento de nuestros hermanos indígenas que están antes que nosotros y que han estado más de 2.000-3.000 años en el mismo lugar sin dañarlo. Entonces, la referencia de la ecología, todas estas relaciones potenciales que son los puntos a diseñar antes de saber ni siquiera qué vas a hacer, ¿no? Entonces, la lectura de los terrenos, por eso no se deben de limpiar los terrenos ni meter una máquina y quitar el concepto de apeo y deslinde y despalme en las tipologías estructurales, porque cuando tú despalmas y mueves pierdes toda la información del terreno, ¿no? Se cuenta que le quitas la piel a la gente y ves los puros huesos y te queda pues descarnado toda la información. Entonces hay un proceso de información desde la biología, hay un proceso de información desde la sociología, ¿no? Hay un proceso de información desde la topografía. Entonces todos estos lenguajes de información del contexto, pues entre más los conozcas, más te prepares, la lectura del sitio va a ser mucho más completa, ¿no? Entonces cuando tú intervienes, ya habiendo tenido esta cisterna de información, cuando das un hachazo, pues va mucho más certero porque tienes una información que te lo está corroborando y entonces vendrá ya casi inherente el sistema constructivo, ¿no? En las ciudades funciona igual. Es más fácil en la ciudad porque tienes relaciones geométricas puras, ¿no? Cuadrados, alturas, vientos, cacoestética, ¿no? Lo que está bonito, lo que está feo, lo que huele bien, lo que huele mal, el ruido, lo que te hace ser amable, ¿no? Entonces quieres irlo a ver, lo que te agrede, te cierras, ¿no? La relación de seguridad, ¿no? Lo que hace la vecina, etcétera. Todas estas referencias que también son referencias históricas de alturas, tamaño, color, forma, texturas, históricas en un lugar que te hace que te abras o simple y sencillamente construyes una casa y la conviertas, la cubras de espejo, ¿no? Entonces hay referencias de reflejo y tiene relación con por ejemplo, si yo hago una casa y la quemo por completo y se hago una casa negra quemada, lo que estoy haciendo es un aforo, ¿no? Es una casa que no existe, es un vacío, ¿no? O si hago una casa rosa y la pongo encima, entonces estoy llamando la atención. Entonces, todo este lenguaje de música que existe o de sonidos que existe a través de silencios y sonidos, esa es la composición que nos corresponde contemporáneamente en la arquitectura. Y si vemos, ya hemos gritado mucho y todas las arquitecturas están gritando demasiado, por lo tanto nos corresponde específicamente hacer arquitectura que no se note, arquitectura que no se vea, que se entierre. Y cada vez que tú construyes un edificio, haces un cuarto, en realidad no estás construyendo una escultura, lo que estás haciendo son los espacios exteriores e interiores de los muros, ¿no? Entonces tú tendrías que referirte hacia la piedra que tiras en el agua y todas las ondas que ésta mueve. Gracias. Gracias a usted.
Y otra pregunta, en el tema de licitaciones, todo es igual, o sea, se requieren permisos especiales por todo esto, y también cómo fomentar este tipo de construcciones, cómo presentarlas a clientes o a posibles clientes o para aumentar este tipo de proyectos. Bueno, bueno, la arquitectura que yo hago, pues cuesta igual que cualquier otra, se cuantifica igual que cualquier otra, tanto cemento, tanto acero, tanto movimiento. O sea, el tema cuando tú trabajas contextualmente, lo que va a suceder es que vas a tener mucha más mano de obra que material. Si el material sale del sitio, pues no lo vas a traer de fuera. Entonces, por lo tanto, ecológicamente estás cumpliendo bonos de carbono, ¿no? Hay menos daño a la tierra porque no se transportan, no se trasladan. En La Paz, que es una zona, que es una isla, ¿no? Pues cada material que viene por barco y lo tienen que importar. Y eso es muy importante en todo lo que estamos haciendo porque sí determina lo que va a hacer la diferencia de esta arquitectura contra cualquier otra para convencer a un cliente es la ética. ¿No? La relación de lo que debemos de hacer, lo que debemos de destruir menos, tenemos que conservar, tenemos que usar con lo que hay y mostrar que la tipología contextual y la discreción produce una elegancia que no tendría par. Gracias. Gracias, Nayeli. Vamos a pasar a una pregunta de Facebook. Dice Rubén Llamas, hola, ¿qué tal, arquitecto? Quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted ve el futuro de la arquitectura sostenible? ¿Y cómo nosotros como arquitectos o estudiantes de arquitectura podemos convencer al cliente de proyectos sustentables? Bueno, lo de convencer ya lo dijimos, ¿no? O sea, el que no, el que no quiera cuidar la ecología, pues no construya, ¿no? El que no quiera hacer arquitectura restaurativa, porque les doy la noticia que ya la ecología no es el tema, sino restaurar. Tenemos que restaurar el mundo, entonces eso lo entienden todos. Ahora con el COVID nos dieron una ayudadita, ¿no? Y eso es importante para que la gente entienda que lo que estamos haciendo en la defensa del daño del entorno, ¿no? La potencialidad, tenemos que entender que tiene que ser el campo el que influya a la ciudad, el que invada a la ciudad y no la ciudad que invada al campo, ¿no? Tenemos que entender que la arquitectura tiene que ser restaurativa y no tiene que ser un mal menor que va destruyendo el campo, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa relación de conciliación en donde las construcciones vayan siempre restaurando algo de todo lo que hemos roto, ¿no? Eso es una referencia importante y tiene que ver con una estructura ética, y esa estructura ética te la aplicas tú, ¿no? Eres la célula que va a generar este virus positivo a través de generar las cosas que están bien hechas. Y ese es un tema ético que es lo que estamos viviendo y parte de lo que estamos escribiendo es la muerte de la ética, ¿no? O sea, ya robar era normal, ¿no? Chingarse la lana era normal, bueno, pues ahora que esté mal visto, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahorita, que esté mal visto otra vez que te robes las cosas, que esté mal visto que violes una mujer, que esté mal visto que chifles y maltrates estas cosas que están ahorita de moda. O sea, este entendimiento nuevo acerca de revalorar la ética, no desde la religión, sino desde los valores más profundos. Y eso te lo aplicas a ti y entonces tú vas a empezar a actuar mejor cada vez y entre más conocimiento tengas, pues vas a actuar desde una profundidad mayor hasta que puedas hablar con el alma misma, ¿no? Muchas gracias. Tenemos Creo una que no, pregunta más. creo que no le contesté nada, pero bueno. Nos está escuchando en el streaming. Espero que sí le haya contestado. Bueno, yo tengo una pregunta antes de seguir con otras preguntas. Alguna vez lo escuché decir que usted no construye en las grandes ciudades. ¿Tiene que ver esto con lo que acaba de mencionar hace unos momentos o tiene alguna otra cosa? Bueno, tiene que ver con eso. Primero porque yo también decidí aislarme de la ciudad, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, me fui a vivir cuando mis hijas nacieron, no quise que ellas vivieran lo que se vive todo el mundo, estos guetos donde vas a Vail a esquiar con los mismos y te vas al club
France, donde van los mismos y entonces tu calle tiene una reja, ¿no? Y estas pendejadas que de repente están inventando la gente, como vemos ahora con todas las protestas. Esto es lo que tenemos que abolir, lo que tenemos que hacer son mundos incluyentes, ¿no? Entonces los mundos incluyentes se dan moviéndote tú a conocer el indigenismo y volverte indígena, ¿no? Y te vas a la sierra y te metes con ellos y empiezas a entenderlos y piensas que ya haces proyectos. Nosotros empezamos en la sierra trabajando, usando un proyecto para los derechos humanos y pensábamos que éramos la Madre Teresa de Calcuta, íbamos a acabar con la pobreza, pero en realidad acabamos aprendiendo cómo se construye en ecología a través del conocimiento del indigenismo, ¿no? Entonces tenemos un país increíble y el que no lo recorra y el que no lo conozca, pues sería un estúpido, porque si te quedas en la ciudad donde estás vas a perder el 90% del país que tienes, ¿no? Entonces es uno de los países que va a generar el futuro. ¿Por qué? Porque la cultura viene de regreso, justamente. O sea, cada vez estamos comiendo más naturalmente, ¿no? Le quitamos el gluten, estamos seleccionando los ingredientes, estamos haciendo deporte, ejercicio, está mal visto, ¿no? Esta parte degenerativa de la Coca-Cola, etcétera, no sé cómo sea. Todo eso está sucediendo como un antecedente de la arquitectura misma. Las construcciones están siendo más puras cada vez, ¿no? Como si estuviéramos cocinando más puro cada vez, como si cultivaras tu lechuga en tu casa para comértela tú mismo. Eso es lo que estamos viendo en la arquitectura que estamos describiendo y la que hemos estado diciendo desde hace años, porque sabemos que ahora con el COVID todavía se entiende más que la riqueza espacial está en la calidad del ingrediente y no en la descripción escénica de la arquitectura. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más en el chat de Coronel Gutiérrez. Adelante. No se escucha. Checa tu micrófono o escríbela y la leemos. Pues sí. Sí, adelante, por favor, ponla en el chat. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en lo que Enrique la escribe? Bueno, yo tengo una. No sé, escucharlo de verdad que me inspira mucho. Yo pues, voy a las clases a la facultad y los profesores siempre nos hablan como de tener relación con el contexto. Pero usted lo lleva a un nivel mucho más profundo, de verdad, de utilizar, pues todo tiene relación con el sitio con el que se está trabajando, con la gente, con el material. Escuchamos o están muy de moda todas estas cosas de las certificaciones LEED y la certificación tal, que parece más como una lista de cosas que hay que ir palomeando para tener un sello de certificación. Y desde el punto de vista pues sustentable, realmente su arquitectura es muy sustentable, o sea, creo que lleva ese rubro a otro nivel. ¿Usted qué piensa de estas certificaciones? ¿Cree que deberían ser tomadas desde otro punto de vista? ¿Cuál es su opinión sobre estas? Bueno, hay muchos tipos de certificación, que no solamente es el LEED, ¿no? Yo creo que el LEED es un sistema financiero, ¿no? Que se diseñó para ver a dónde se va a meter el dinero y que tenga esta estructura de certificación, que no está mal, pero que no corresponde a una búsqueda de control de la ecología, ¿no? Hay un sistema que, si lo buscas, se llama Living Building Challenge, que es un sistema mucho más elaborado, que justamente le dicen challenge o le dicen reto,
porque es una búsqueda que se va perfeccionando y tiene un punto muy específico que me gusta mucho, que es el control de los materiales que no dañen el ambiente. Entonces tú cuando vas a diseñar, a la hora de poner cualquier cosa que estás haciendo, es importante que sepas qué material estás usando y qué daño del ambiente, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo PET, utilizo, perdón, PVC, ¿no? Pues hay PVC-C que no contamina y el otro sí. Hay unos que encadenaron unos niños chinos para construirlo, entonces ese no lo puedes usar. La relación de los orígenes, pero también los bonos de carbono de cada distancia y lo que vas dañando en el ambiente cuando tú seleccionas un material a hacer una raya, ¿no? Entonces, nosotros podemos controlar mucho más la relación de la ecología en las decisiones que estamos tomando al diseñar y aparte de estos esquemas del manejo de la obra en específico del sitio, porque la huella y el daño de la obra no solamente es la obra en sí, los metros cuadrados construidos, sino todo el manejo de los materiales y la destrucción para que estos lleguen a su lugar, ¿no? Si yo te construyo en la selva y meto una retroexcavadora para hacer un hoyo de la cisterna, pues va a ser mucho más grave el movimiento de la retroexcavadora dentro del terreno que la cisterna en específico. Entonces, todas estas conciencias del manejo específico de nuestro trabajo, los conocimientos que tenemos que tener sobre la destrucción como un concepto de aminorar, pero al mismo tiempo podrían ser elementos que vayan aportando, ¿no? Entonces, al decidir también puedo provocar que se repare un lugar, que se restaure otro en las decisiones de los materiales y de los sistemas constructivos. Entonces, el LEED funciona para cosas que están relacionadas con urbano, para edificios muy grandes, que van metiendo paneles solares. O sea, en la relación de la ecología no es meter paneles solares, ni sistemas eólicos, ni meter una planta de tratamiento. El sistema de ecología es la bioarquitectura que va sustituyendo la energía y aminorando el sistema energético, ¿no? Por ejemplo, los gringos que tienen estas súper situaciones tecnológicas para quitar la energía del petróleo, pues sí, pero siguen con unos coches que pesan 2 toneladas, que utilizan un mundo de energía, o la televisión, o no cambian su forma de vivir, ¿no? Meten el aire acondicionado y no adecúan ni la construcción ni nada, y solamente están cambiando una energía por otra, ¿no? Esa es la degeneración que tenemos que cambiar para que tengamos una ética sobre el trabajo. No estoy ni en contra del aire acondicionado, ni en contra de las trocas, ni nada de eso, pero pues todo tiene su lugar, ¿no? Todo tiene su relación y su razón, y entre más estrictos seamos, pues el trabajo de destrucción del planeta va a ser mucho más simple. Yo pienso que estamos destruyendo el planeta 80% por pendejos, ¿no? Por falta de conocimiento y por distracción y por no tener una conciencia de qué estamos haciendo, y 20% de uso. Y se demostró ahora con el COVID, cuando la gente dejó de moverse, cómo se restauraron millones de partes en el mundo, ¿no? Delfines en Venecia, ¿no? Yo en donde vivo me tocó la ventana un lince, ¿no? Y en Baja California, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos tienen que decir algo, ¿no? Tenemos que entender que la naturaleza se va a restaurar rápidamente cuando la dejemos de chingar, ¿no? Pero no es un impuesto lo que estamos haciendo, sino es un gozo, es un diseño que tú vas logrando a través de dañar menos el planeta y hacerlo la estructura restaurativa, ¿no? Pues ahí está el challenge realmente, ¿no? Ahí está el reto, perdón, que ya me estoy apochando. Le voy a leer la pregunta. Ahorita que mencionaba todos los elementos que se tiene que tener en cuenta del sitio en donde se construye, me surgió la duda sobre qué fue lo que le dio la inspiración para poder diseñar el techo que tiene forma de telaraña en la mezcalería de Oaxaca. Bueno, pues eso está muy fácil. Estuvimos trabajando con biomimesis, y son los animales los que te enseñan a tejer, ¿no? Son los animales que te enseñan a hacer un capullo, y son los animales los que enseñaron a nuestros hermanos indígenas a hacer un petate, y son los animales que enseñaron a hacer un nido y a hacer una palapa, ¿no? Y a tejer como tejen los mismos animales que después se fueron convirtiendo en construcciones, que después se fueron
convirtiendo en estereoestructuras, ¿no? Que después se están volviendo lo que estamos viendo ahorita en los proyectos de Zaha Hadid, ¿no? Es muy interesante cómo, por eso decíamos que el contexto lo tienes enfrente. Si tú sacas un microscopio y le pones una naranja enfrente, pues vas a ver un sistema estructural o de estructuras, ¿no? No tienes que ir y buscar un Arquine o el Playboy del Arquine o buscar cosas así que te vayan describiendo imágenes que tomas de Dubái o de otros lugares, cuando en realidad Dubái es quitarse los zapatos y caminar quedándose a dormir en el terreno antes de hacer ningún diseño, ¿no? Ok, hay una pregunta más de Jairo Bonilla. Adelante, Jairo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es respecto a lo que dijo de la Living Building Challenge. Esto tiene que ver bastante con la arquitectura ¿cómo se llama? Orgánica. Bueno, es que está mal entendido que tendríamos que definir qué es orgánico, ¿no? El Living Building Challenge es un sistema que va a buscar a través de la reconciliación de la arquitectura con la naturaleza, lo cual no quiere decir que hagas construcciones en forma de huevo, ni forma de pescado, o sea, sí se podría, porque las formas circulares tienen un sistema. Haz cuenta, cuando tú eliges hacer una forma circular es porque el sistema constructivo, su resistencia y la relación de los vientos te lo pide, ¿no? Como le sucede a un pescado, ¿no? O sea, si tú ves un tiburón, la evolución de miles de años para que este cuate se desplace ligeramente en medio del agua, pues fueron modificando el entorno del acuífero, ¿no? Entonces, la construcción funciona igual. Entonces, el Living Building Challenge lo que hace son sistemas que están siempre influenciados por la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza es la gran maestra de todo lo que somos, ¿no? Desde la química, física, matemáticas, biología, política, absolutamente todo viene de la Pachamama, ¿no? Entonces nuestra lectura, nuestra sensibilidad, el tocar sin rasgar, ¿no? El acariciar sin tocar, el erotismo, la búsqueda del deseo y de las situaciones que nos conllevan desde un punto de vista biológico hasta coger, ¿no? Para ser claros, todo esto tiene que ver con un enamoramiento de todo el proceso, de todas las cosas que nos ocupan. Entonces, la arquitectura emocional no es otra cosa más que la representación de lo que estás sintiendo a través de la maestría del material. Para tú poder expresar lo que sientes como creador, tienes que saber manejar el instrumento mejor que nadie, porque si no, no lo podrías decir, ¿no? Pablo Casals, para expresarse con su violín, pues tiene que ser un virtuoso y mueve los dedos y está educado, ¿no? Para poder hacerlo. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo con nuestro dibujo y con nuestra expresión y con los tabiques con los que construimos, porque esas son las palabras de todas las sílabas, de todas las poesías que queremos decir cuando sentimos algo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más en el Facebook. Dice Armando Peralta. Hola, buenas tardes, arquitecto. ¿Cuál es su postura de combinar las casas inteligentes con sus proyectos que son más vernáculos? ¿Le quitaría identidad a lo que realiza? Bueno, primero que nada, las casas no deben de ser inteligentes. Los que tienen que ser inteligentes son los arquitectos. O sea, las casas inteligentes no existen, ¿no? O sea, hay casas que sustituyen sus usos a través de un sistema tecnológico, supongo que con foquitos, no sé cómo se tenga que decir, pero hay una cosa que contesta a eso directamente, que son las tecnologías correctas, ¿no? Una cosa es manejar la ecología a través de un iPad que va abriendo la ventana, cerrándola y haciendo que el edificio sustituya todas las fuerzas físicas de un edificio móvil, que se te va a descomponer y nadie te lo va a componer, sobre todo en nuestros países, cuando eso se hace en forma natural, ¿no? Cuando el viento, cuando haces una ventilación cruzada y abres abajo y pones la parte superior, pues puedes manejar el manejo térmico sin necesidad que una máquina, digamos que va a ser obsoleta antes de que la acabes de usar, ¿no? Y que va a requerir de un mantenimiento y culturalmente no está relacionado con tu entorno, ¿no? Entonces hacen estas casas inteligentes que yo he conocido varias, de hecho siempre me las enseñan y me llevan, y a mí ahora sí que entre más tomo más me emborracho, porque
Lo único que veo es que es una falta, por ejemplo, les platico, una casa en Siancán, en donde yo estaba trabajando junto a Tulum, en la zona de la reserva, me llevaron un arquitecto muy famoso que ahorita no recuerdo, de Guadalajara, se hizo su casa, que era la casa personal, en donde estaba diseñada toda ecológicamente con sistemas pasivos y activos a través de la tecnología de la computadora, o no sé cómo se llame, ¿no? Entonces, pero aparte de tener motores que se descomponen a través de la salinidad, imagínate, no puede ser nada de fierro al lado del mar, y menos cuando estás expuesto. Por otro lado, para poder utilizar este elemento, el 50% de los paneles solares eran para enfriar el cuarto donde estaban las computadoras, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo una cosa que utilice toda esa energía para que entonces el cerebro, que es el iPad, que seguramente va a pasar de moda o se va a descomponer, o si se te echa a perder una ventana, tienes que volar un técnico de Los Ángeles para que te vaya a arreglar a Siancán lo que antes con un machete o un martillo te lo puede arreglar un tuercas? Creo que en eso, en la gracia de la imperfección, en la causalidad, tiene mucho que decir sobre cómo debemos de tener la tecnología que nos ocupa a nosotros dentro del sistema tecnológico que tenemos como cultura y como país, ¿no? No estoy para nada en contra de los sistemas, de los foquitos y de todas estas cosas que estamos aprendiendo, y de hecho yo soy bastante activo en las redes porque quiero conocer lo que no me tocó a mí, ¿no? Yo empecé viendo la televisión en blanco y negro, y toda la arquitectura la terminé a mano. Sin embargo, dibujo con vectores, ¿no? Y todos mis dibujantes reciben dibujos hechos como si fuera el AutoCAD, ¿no? Entonces, esa estructura vectorial, matemática, simbólica, funciona igual desde la Edad Media hasta el día de hoy, solamente la metes y la sacas. Así funcionan también la arquitectura inteligente, ¿no? Yo estuve en un edificio en Tijuana que le llamaban Tijuana Innovadora, que lo diseñó un pendejo, ahí un edificio de vidrio que le decían que era un edificio inteligente. Pues sí, que claro que del lado poniente pues le pegaba el sol con unos vidrios con low I que tenía que prender los aires acondicionados, el motor, y del otro lado se morían de frío, y entonces al final de cuentas gastaba una energía impresionante, y al final parecía un boiler, ¿no? Parecía una estufa, y en realidad los espacios habitables eran el 50% y todo lo demás era estúpido, esta situación para hacer un edificio de vidrio en el desierto, ¿no? Entonces, como que, por eso digo que tiene que ver más con una relación de técnicas correctas. Técnicas correctas son las tecnologías que se aplican al uso cultural histórico. Eso sería la contestación. Búsquenlo, búsquenlo en internet. A ver, hay una pregunta más en Facebook, dice Alan Yair Valderas. Hola, arquitecto, con lo que nos ha comentado, ¿cree que el diseño paramétrico es un capricho más que una necesidad arquitectónica? Bueno, pues lo que estamos diciendo es que el diseño paramétrico no es otra cosa más que una canasta, un capullo, ¿no? Entonces, el diseño paramétrico es una manzana, el diseño paramétrico es una telaraña, el diseño paramétrico es un manglar, ¿no? Un mangle rojo. El diseño paramétrico es simple y sencillamente una relación matemática tridimensional, ¿no? Que genera esta fórmula. Entonces, es como todo, lo que decíamos, es una relación de geometría descriptiva aplicado. Lo que pasa es que es un término espantapendejos, porque lo que sucede es que tú crees que por hacer diseño paramétrico vas a estar en el futuro, cuando el diseño paramétrico pues es como utilizar una pluma fuente. Es un vehículo para entender la ecología. Estoy muy de acuerdo. Creo que se malentiende el diseño paramétrico a veces solo como los términos nuevos, ¿no? Y realmente es el uso de los parámetros, el uso de algoritmos y la manera como que que están sacados de la naturaleza, ¿no? Digo, hay unos ejemplos bien padres acerca de los rezos budistas en diseño paramétrico, ¿no? Hay cosas increíbles con la presencia del divino, ¿no? Ya sea el dios o el dios que toque, con las referencias de lo intangible hacia la parametría. Entonces, pues imagínate que el diseño paramétrico es la interpretación de la meditación. ¡Wow!, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces a estudiar más, porque si tiramos las cosas que estamos leyendo, y ustedes los millennials están acostumbrados a solamente ver la superficie, ¿no? Entonces necesitamos rascarle más y tener este sistema ético que nos obligue a buscar
a que las cosas tengan una razón y un soporte, y creo que desde ahí podrías ver cualquier situación. Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, en Facebook ya no hay más preguntas. ¿Acá alguien tiene alguna otra pregunta? Ya tenemos hambre. Me gustaría hacerle una última pregunta, que Ujú. es un poco más, no quiero decir superficial, pero no tiene tanto que ver con lo que nos ha mostrado el día de hoy. Si usted tuviera que pedirle su casa a algún arquitecto vivo o muerto, ¿a quién se la pediría? ¿Y por qué? Pues le pediría pues, al más rico por lo pronto. No sé. De principio me gustaría habitar la casa privada de Le Corbusier en el lago Cómodo, que se hizo su casa, que andaba el encuerado, que me encanta esta idea de cuando él entraba a esa casa se desvestía y pasó mucho tiempo. Por ahí van a ver imágenes y buscan a Le Corbusier en sus habitáculos. Me gustaría casi pedirle a muchos arquitectos su casa, porque la casa de Teodoro, que me parece espantosa, me gustaría, en paz descanse, me gustaría habitarla para entender la de Norten, ¿no? Con todas estas pretensiones y cosas. Me gustaría, por supuesto, que habitar, pero con Barragán explicándome la casa Barragán, ¿no? No sé, me gustaría mucho la casa de Agustín Hernández, ¿no? Cuando estos edificios voladores raros que nunca puestos en una gran tecnología, me gustaría mucho las casas orgánicas de este cuate Senociain o ese güey, que me parecen espantosas, pero que es muy bien hecho. Me gustaría compartir, y yo creo que sería una nueva aplicación en donde los arquitectos se cambiaran de casa. Eso me parece que sería lo máximo, ¿no? Que pudieras ir en un Airbnb, pero que fuera solo de casas de arquitectos para arquitectos. Porque creo que ahí es en donde realmente entiendes la profundidad del trabajo de cada quien y la experimentación, ¿no? O sea, mi casa, yo me he hecho muchas casas por razones del destino, y me da muchísima risa como las formas como he habitado o como habito, ¿no? Ahorita pues, estoy viviendo en diferentes casas porque así es el futuro, pero mi casa principal está en medio del Valle de Guadalupe y era un laboratorio abandonado de cocaína, ¿no? Y está lleno de huesos porque pues, cada vez que camino recojo huesos, porque siempre recojo lo mismo, y al final, pues, a la hora de dar vueltas por el mundo he encontrado huesos increíbles, y entonces se volvió como una especie de museo de geología, pero tiene 40 metros cuadrados y es muy pequeña y está hecha con un tráiler y duermes en el techo, y posiblemente es una casa difícil de habitar. A todo el mundo le llama mucho la atención, pero salen corriendo porque pues les dan miedo las arañas o las víboras o lo que sea, ¿no? Entonces, esta idea de reconciliación a través de tu trabajo con el entorno y la arquitectura, yo creo que es muy importante para la oportunidad de las casas que te puedas lograr hacer, si es que en algún momento se puede, ¿no? Muchísimas gracias. Hay una última pregunta de Eric Carrasco. ¿Quieres tomar la palabra? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, arquitecto. ¿No tienes cara? Antes que nada, Ajá. Pues es que no se vale, yo no los puedo ver a ustedes. Tengo todos, se dicen 17, pero no sabe, y yo tengo que ver a quién le hablo, ¿no? Eso se está repinche. Pero a ver, permítame tantito. dígame, no importa. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su tiempo y por todo, compartir sus conocimientos con nosotros. Mi pregunta es básicamente respecto a la casa que realizó en la zona boscosa. Se me hace muy interesante el proyecto, pero ¿ante qué retos se enfrentó a la hora de la construcción? Bueno, acuérdate que cuando nosotros trabajamos en entornos que no tienen casas de materiales cerca, ¿no? Que no tienes arquitectos cerca, entonces el trabajo más lejano, perdón, el trabajo más lejano te obliga a utilizar los materiales del sitio. Por eso es que los árboles caídos, la piedra del lugar, en este caso está a 1 hora de Valle de Bravo en doble tracción hasta arriba, y los materiales son muy complicados llevarlos o ponerlos, ¿no? Entonces
sería muy importante entender que a medida que utilizas el material del lugar con la distancia de la mano, vas a ser más eficiente y vas a tener más mano de obra, pero vas a tener un trabajo más específico, ¿no? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a permitir un pequeño detalle de parte de todos nosotros. Se lo voy a leer. No sé si ya se ve en mi pantalla. Acá sí. Ok, mire, dice, la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura otorga el presente reconocimiento a Alejandro Acosta López por su destacada participación como ponente en la 8ª edición de Conversaciones Línea y por su apoyo en la formación de los estudiantes de arquitectura de México. Ciudad de México a 13 de octubre de 2020. Esto se lo vamos a hacer llegar. Gracias. Mira, no, es una cosa es importante para nosotros y sí sería bueno si nos hacen favor de entrar en nuestra página y en nuestro Instagram y en nuestro Facebook y estas cosas y comenten, critiquen tanto la información como la plática, ayuda mucho a que se vaya retroalimentando, ¿no? Y lo que necesiten dialogar para que se abra el diálogo y no se convierta en una clase aburrida de un viejo de 60 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dejar aquí y en el chat también su Instagram para que lo vayan a seguir, sigan su obra. Yo ya te había tenido el gusto de conocerla, al menos por conferencias, y la verdad es que me parece magistral y poder escucharlo de verdad que es un lujo. Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, pues a sus órdenes. Cuando quieran lo armamos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias.